estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a tratar la analítica de la obra de Edipo Rey. Ya, para lo cual es fundamental que se lea una y otra vez esta obra para tener mejor comprensión de lo que a continuación vamos a tratar, ¿no? Entonces, vamos a entrar al mito griego, considerando la obra de Edipo Rey de Sófocles, lo que es regular e irregular. Para que ustedes tengan una lectura más detallada del contenido, se les va a pasar un PDF del cual ustedes tienen que extractar 4 puntos. Ya indicar el monomito griego, es decir, en qué consiste, cuál es la secuencia que tiene que atravesar el héroe griego ideal, el mito regular, pero también a partir de ahí se tiene que hacer una analítica diferenciando de lo que es un mito irregular. Entonces, Edipo, ¿en qué lugar se sitúa? Se sitúa en el mito irregular. Es verdad que muchos literatos estudiosos lo catalogan como una de las mejores obras literarias a nivel mundial en la historia de todos los pueblos. Es verdad, llama bastante la atención, pero toda producción de arte, toda producción de conocimiento, de cultura, está, o emana de un pueblo, ya, de una región. Entonces, esta literatura proviene de Grecia, ¿no? Sófocles proviene de ahí. Entonces, hay que considerar que no es algo que nosotros tenemos que, por supuesto, a partir de la lectura, como algo estético, llevarlo a la práctica, sino esto nos sirve para reflexionar, ¿no? Y para dialogar desde nuestra posición, desde nuestra cultura andina, con, con esas formas de producción cultural, en específico literarias. Muy bien, entonces, para lo cual nos sirve el tema uno que hemos tratado acerca de, por ejemplo, categorías como totalidad, otredad, dominación, liberación. Específicamente hay que agarrar la ética de la vida, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de promover. A partir de ese locus, desde esa cultura, desde nuestros pueblos, desde nuestra realidad, es que nosotros vamos a poder hacer una lectura crítica de todas las producciones culturales de conocimiento, epistemológicas, ontológicas, sociológicas, pedagógicas y literarias, ¿no? O estéticas, ¿no? Pintura, literatura, escultura, todo. Entonces, cuando hagan la lectura, relectura de la obra, vayan posicionándose desde nuestra realidad, desde nuestra cultura andina, desde el Sumac Tamaña, del vivir bien. Claro que estos conceptos están siendo trabajados, hay que dotarles de contenido todavía, no más específico, y ese es nuestro reto, ¿no? Trabajar estos conceptos y dotarles de contenido, pues, recuperando lo que nuestros antepasados estaban practicando. Muy bien, entonces vamos a indicar de que en la parte del monomito griego, en el texto que les voy a pasar, tiene 4 pasos o 4 elementos, 4 componentes que este autor está considerando, ¿no? Hay un, hay un héroe ideal, ¿no? Hay un héroe que lucha por el honor, por los valores, por el bien, digamos. Pero hay también su némesis, su contrario, aquel héroe que, digamos, vence, pero sin honor, ya sin, digamos, practicar los valores que son bastante importantes en nuestro mundo. Entonces, Edipo Rey nos sirve para hacer este tipo de reflexión, este tipo de diferenciación. Entonces, vamos en la pizarra, a continuación vamos a observar, estamos viendo
Entonces, ustedes tienen que hacer este tipo de análisis considerando el punto uno, el monomito griego. ¿Qué es mono? Es uno. A esto se refiere que el mito griego, aquí está el mito, que son prácticamente cosmovisiones de los pueblos, que permite entender el mundo, explicar el mundo. Explicar no es solamente describir. La planta, el árbol es verde, tiene un tronco café, se posiciona en un suelo a través del cual se alimenta. No. ¿Por qué viene el árbol? ¿Cuál es la causa del árbol? Entonces, uno es describir y el otro es explicar. El mito explica el origen del mundo, de la vida. Entonces, hay muchos mitos, ¿no? Mitos griegos, mitos andinos, mitos chinos, mitos egipcios. Y también hay leyendas que también explican, pero que tienen una limitación, una delimitación más específica. Pero los mitos son aquellas grandes narrativas, son aquellos modelos ideales u horizontes de vida que nos permiten comprender los orígenes de la vida. En ese sentido, las personas o los pueblos van a practicar, van a concretar esta forma de concebir la vida. ¿Ya? Entonces, cuando estamos diciendo mono, es una estructura, una secuencia mitológica, pero que pertenece al pueblo griego. ¿Estamos notando en la cámara entonces? Entonces el autor está considerando 4 partes, ¿no? 4 partes. Ustedes ya con la lectura tienen que extractar en esta parte. Por ejemplo, está el rey. En el segundo punto pueden considerar al héroe. En el tercer punto, ¿qué hace el héroe? Y el cuarto punto, ¿cuál es la consecuencia de que el héroe venza a la prueba impuesta por el rey? Hay 3 tipos de reyes, ¿ya? 3 tipos de reyes, el texto lo está indicando, ¿no? Hay un rey persecutor, un rey demandante y hay un rey dador, ¿ya? Entonces ustedes tienen que situarlos en qué orden está. Hay una secuencia, ¿ya? ¿En qué consiste el rey persecutor? ¿Por qué es persecutor? ¿Por qué es demandante? ¿Por qué es dador? ¿Qué cosa da? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está demandando? ¿Qué es lo que está persiguiendo? Ya, entonces, esos son los 4 elementos que ustedes tienen que identificar. Muy bien. Ahora tenemos el segundo punto que se refiere al cuadro comparativo. Aquí ustedes van a hacer un análisis, van a considerar al héroe Perseo, primero, al héroe Belerofonte y por último a Edipo. Ya, ¿qué es lo que tienen que extractar? En el texto no este cuadro, pero es un cuadro didáctico que nos va a permitir comprender cuáles son las cualidades, cómo es que el héroe Edipo está circunscrito en un mito irregular. Y para eso nos apoyamos con los héroes de Perseo y Belerofonte que siguen un mito regular. ¿Ya? Entonces, la prueba, ¿cómo es la prueba en, por ejemplo, en Perseo, en Belerofonte y en Edipo? Que ustedes van a llenar la prueba. El monstruo con quienes se confronta cada uno de estos héroes, los 3 héroes. Sabemos que Edipo se confronta con la Esfinge, ¿no? Cuando ella, recordemos que la Esfinge tiene un género femenino. Entonces lo que ella hace es vertirle un enigma. En caso de que sus victimarios anteriores a Edipo no respondían a este enigma, este monstruo
femenino se los devoraba y así mató a miles y miles de tebanos. Muy bien, pero Edipo, ¿qué es lo que hace con este monstruo? Ustedes aquí colocan Esfinge. La ayuda, ¿ha tenido algún tipo de ayuda? El texto indica que el héroe, el héroe tiene que tener una ayuda. Puede ser una ayuda divina, una ayuda humana, de algún amigo, o alguna ayuda cercana a él, pero de género contrario, es decir, una mujer, puede ser su esposa. Entonces, ustedes colocan aquí qué tipo de ayudas, o mejor dicho, quién es la ayuda que tienen cada uno de los tres héroes. El proceso, ¿cómo es? El proceso es gradual, es por saltos, es de golpe, es absoluto, es relativo. Entonces, acá van a llenar los cuadros. Y el casamiento, es decir, con quién contrae bodas cada uno de estos personajes o héroes. ¿Ya? Entonces, Perseo, ¿con quién se casa? Colocan acá, Belerofonte y Edipo. Sabemos que Edipo se casa con Yocasta. Ya, pero tienen que especificar algo más acá. En el caso del casamiento de, por ejemplo, de Perseo, ¿quién es? ¿Con quién se casa? Bueno, con una mujer, pero ¿quién es esa mujer? ¿Es sobrina? ¿Es hija del rey? ¿Es un habitante del pueblo, del reino? ¿Es la sirvienta? Entonces tienen que especificar quién es o cuál es su genealogía, ¿no? Muy bien, entonces vamos al punto 3. En el punto 3 tenemos el mito regular. ¿Qué es lo que tienen que identificar del mito regular? Son sus características. Dentro de estas características, por ejemplo, les voy a dar unas pistas. ¿En qué consiste? Primeramente, tenemos que identificar cuál es el concepto de mito, cuál es su pretensión, cuáles son las críticas que se hace en el texto a los autores, por ejemplo, a Freud o Levi Strauss, con respecto a la concepción de que el mito es una secuencia lógica de sucesos que permiten explicar el mundo o la vida, ¿no? La existencia del ser humano. O sea, son conceptos muy fuertes a los cuales este autor está haciendo una crítica. Ya, aparte de indicar de qué tipo de racionalidad es, si es una racionalidad aparente, una racionalidad profunda, tienen que indicar cuál es la ley del mito, qué tipos de reyes tenemos en el mito regular. Habíamos dicho que hay un rey persecutor, hay un rey mm, demandante, hay un rey dador y también hay otro personaje que está muy ligado al rey, que es el ser padre, ¿no? Entonces, ustedes tienen que identificar cuál es la ecuación, si hay una diferencia, hay una igualdad en estos tipos de reyes. Ya aquí, por ejemplo, el rey. ¿Qué rey? En el texto lo está dando esta sigla, rey. Hay una igualdad por ejemplo, con el rey, ahí pondremos dador. Hay una igualdad, o sea, el rey persecutor, o sea, el que pone la prueba al personaje para que él muera, porque el rey, en el mito regular, el rey recibe del oráculo, es decir, del dios que predice el futuro, que va a ser destronado nada menos que por alguien que está a punto de nacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey persecutor, como su nombre lo indica, o el adjetivo que está representado con esta P? Lo que va a hacer es tratar de eliminar o asesinar a este héroe que está naciendo. Entonces, lo que él va a hacer es contratar a alguien para que concrete ese hecho. Muy bien, entonces, bueno, eso es parte de la lectura, ¿no? Entonces, ¿este rey persecutor es igual al rey dador o no? Si es igual, entonces te colocan la igualdad, ¿no? Es una ecuación, la ecuación es una igualdad. Ahora, si son distintos, entonces hacen una inecuación, que es una diferencia. No son iguales, son diferentes. Lo que el texto indica que el rey persecutor es diferente al rey dador, es lo que
bueno, el texto indica, aquí se interpone otro componente, pero que ustedes lo tienen que identificar. Ya, muy bien. Otro elemento, otra pista que pueden indicar es acerca del... ¿qué es lo que nos permite conocer el mito? Y esto sí les voy a compartir porque esto es importante. No es un tema nada más, no se lo tomen así. Tenemos la cartilla, no está este tema, pero se considera el mito como aquel contenido de una forma de vida que puede identificar las enfermedades, las ansiedades que nuestra humanidad en la actualidad inclusive está padeciendo. Es decir, el mito está en la posición de hacer una diagnosis, un diagnóstico acerca de la enfermedad del alma que la humanidad y en particular nosotros estamos pasando. Por eso es que estamos avanzando este tema del mito. No es solamente una lección, no se lo tomen como solamente una lección, sino como algo útil que les va a permitir tal vez resolver algunos problemas que ustedes ahora o en el futuro o alguien conocido esté atravesando. Entonces, ¿qué nos dice el autor? Que el mito está en la posición del doctor para poder diagnosticar, para poder identificar alguna enfermedad no biológica, claro, del alma que tiene su repercusión en lo biológico. Como les había dicho, la crítica la tienen que hacer, o los puntos que tienen que tratar acá es la crítica que se hace al antropólogo Claude Lévi-Strauss, como les había indicado, que hace una conceptualización del mito con carácter más lógico, más formal. Y a Freud, que es uno de los ahorita padres del psicoanálisis, que, que con estas lecturas está siendo cuestionado. Muy bien, entonces pasamos al mito irregular. ¿Qué es lo que tienen que identificar en el mito irregular? Son también sus características. En este tipo de... En este punto, ustedes lo que tienen que identificar es la prueba, ¿no? ¿Qué habíamos indicado en este cuadro? La prueba de los héroes que tienen que resolver o tienen que atravesar, ¿no? Las pruebas son impuestas, entonces tienen que colocar aquí impuesta, o voluntaria, voluntaria, voluntaria. Entonces, según la lectura que hagan del texto, ustedes tienen que colocar eso. Pero ustedes van a tener mucho más seguridad al hacer del personaje de Edipo, porque ya tenemos ese conocimiento. Entonces, acá, en este mito, fundamentalmente hay que identificar, hay que agarrar para sacar, por ejemplo, la prueba. ¿Qué prueba es esta? La prueba que impone el rey a Edipo. O sea, esta prueba es impuesta. Hay un rey que le impone por decir, tú, Edipo, tienes que matar a la esfinge para lograr el, la silla del reinado de Tebas y así casarte con la reina. O sea, ¿hay esa imposición o no? En caso de que sí haya, entonces sería pues una prueba eh, impuesta. Ahora, si no, tendría que ser voluntaria. Entonces, ¿qué tipo de prueba es la que tiene que atravesar o la que está atravesando Edipo Rey? Entonces, esto tiene que colocar ahí. Ahora, hay una victoria. El otro punto que pueden colocar es la victoria. ¿Qué tipo de victoria es? Según la lectura, aquí arriba, en el monomito griego, resulta de que el héroe tiene que vencer, o sea, tiene que matar al monstruo, ¿no? Tiene que combatir, aquí el héroe tiene que combatir
combatir y tiene que matar al monstruo. Por ejemplo, en el caso de Perseo, ustedes que han visto la película de Furia de Titanes, el uno y el 2 capísimos. Entonces, en un momento, Perseo, a través de su escudo como espejo, logra ver a a este ser, a este monstruo, que tiene un cuerpo de serpiente y su cabeza tiene varias serpientes, ¿no? Que emanan de ella y que al cualquier ser humano, cualquier persona que viera el rostro de de la medusa, se convertía en piedra, ¿no? Entonces en la película muestra cómo el kraken observa el rostro de la medusa y se vuelve en roca y así es como le pueden vencer, así es como le vencen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Perseo? En la prueba que es impuesta, el monstruo que sería la medusa, por ejemplo, vamos a recurrir a esa parte de la mitología. Entonces, lo que le hace, ¿qué es? Le corta la cabeza, ¿no es cierto? Y esa cabeza le da como agradecimiento a la diosa de la sabiduría, que es la diosa Atenea. Entonces, estamos viendo que hay una dependencia, tanto el héroe como la ayuda divina, que es Atenea. Entonces, el héroe en agradecimiento le da ese símbolo de victoria a esa diosa y ella hace que esa cabeza sea contenida en su escudo. Por eso ustedes van a buscar la información en el internet. Cuando la diosa Atenea agarra su escudo, en ella se puede ver la figura de la cabeza la, mm, de Medusa. Muy bien, entonces, la pregunta es, ahora, aquí estamos, aquí abajo, en el mito irregular. ¿Edipo vence al monstruo? ¿Mata? ¿Sí o no? Entonces, a través de la lectura ya sabemos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Entonces, les he pasado los elementos para una comprensión, para una interpretación de la obra Edipo Rey de Sófocles. Entonces, en esa interpretación nos narra de mejor manera cómo acontece, qué es lo que pasa con la esfinge, ¿no? Ahí está la genealogía, incluso de quién procede, hay una relación muy grande. La mitología griega es muy compleja, hay a veces variantes, pero se la puede entender. Muy bien. Entonces, la victoria de Edipo, ¿cómo ha sido? Ustedes tienen que describir. La lectura de este texto les va a ayudar más la comprensión que hayan tenido de la lectura de la obra. Después, el otro, ¿a qué puntos tenemos? En la victoria, ustedes pueden colocar qué medio ha utilizado Edipo, qué medio, o sea, cuál es la cualidad, la herramienta, qué elemento ha considerado Edipo para poder vencer, para tener una victoria ante la esfinge. Muy bien, entonces hasta aquí ya les he dado algunas pautas de cómo van a ir llenando estos 4 puntos de este tema que se refiere al mito regular e irregular. Muy bien, entonces en las posteriores clases les voy a indicar qué temas vamos a ir avanzando. Tenemos una cartilla que el ministerio ha ido distribuyendo, ustedes lo tienen. Entonces vamos a considerar de ahí un tema que se refiere a las funciones del lenguaje. Como ustedes han investigado, conmigo vamos a hacer también una retroalimentación. Vamos a tratar ese tema.
y posteriormente eso va a ir interrelacionado. Pero mientras tanto, ustedes tienen que ir trabajando esta lectura y estos 4 puntos. Van a tener 3 semanas a partir de mañana para poder presentar esta tarea en lecturas cotidianas. Si tuvieran alguna pregunta, algún asunto, entonces lo hacen todo al grupo, no a mi persona. De todas maneras, ya hemos indicado en qué consiste la tarea. Repito, tienen que leer el texto, sacar estos 4 puntos en base a esa lectura, el monotipo griego, el cuadro comparativo, el mito regular, en qué consiste, sus características, y el mito irregular y sus características también. 3 semanas a partir de hoy. Muy bien, que tengan muy buen resto de jornada. Nos estaríamos viendo la siguiente clase, que sería el día martes. Ya aprovechen el tiempo que tenemos para poder trabajar de mejor modo. Gracias.